En este video descubriremos a los 7 tipos de cristianos que no entrarán en el cielo. Quédese hasta el final del video para asegurarse de no estar cometiendo ninguno de estos errores. El primer cristiano que no entrará en el cielo es aquel que ama el dinero y las posesiones materiales. Los términos cristianismo y prosperidad material están tan entrelazados hoy en día que casi son indistinguibles el uno del otro. No es sorprendente que esto sea así. Sabemos que Dios no desea ruina ni miseria para nadie, pero debe saber que, según la Biblia, el cristianismo y la riqueza no siempre fueron términos comunes e inseparables. De hecho, Jesús mismo hizo una declaración altamente controversial sobre la riqueza en Mateo 19, versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Hay varias interpretaciones de este pasaje. Lo cierto es que Jesús advierte lo terriblemente difícil que es tener riquezas y entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿hay algo malo en tener riquezas y ser cristiano? En realidad, no hay nada malo en este hecho. Dios tiene inmensas riquezas y posee todos los tesoros. Él posee el oro y la plata y puede dárselos a quien Él desee. El gran problema, entonces, radica en el amor al dinero. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a la riqueza, según Mateo 6, versículo 24. Pero, ¿es posible ser cristiano y amar el dinero? ¿No dice la Biblia que el amor al dinero es lo mismo que la idolatría? Por increíble que parezca, es posible ser cristiano y amar el dinero. Veamos lo que el apóstol tiene que decir sobre esto en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han atormentado con muchos dolores. En este pasaje, no solo se afirma que el amor al dinero es el peor de todos los males, sino que también hace una declaración sorprendente. Es posible desviarse de la fe cristiana debido a la avaricia. El pasaje advierte claramente sobre la destrucción que el amor al dinero puede producir. La palabra destrucción no está muy de moda hoy en día en las iglesias. Ninguno de nosotros querría oírla y mucho menos experimentarla. Pero, lamentablemente, nadie está exento de experimentarla si comienza a perseguir el dinero. La parte triste de todo esto es que el evangelio que se predica hoy, en muchos casos, es idólatra. Los mismos líderes que deberían estar guiando a las ovejas por el camino de la verdad y la vida eterna, se encargan, a través de la doctrina malinterpretada de la prosperidad, de sembrar en los creyentes la avaricia y el amor por las cosas materiales. Usted podría preguntarse, ¿cómo debería ver el dinero un verdadero cristiano? La respuesta es bastante simple. Debemos ver el dinero de la misma manera que Cristo lo vio. Consideremos solo 3 pasajes donde Cristo expresa su voluntad al respecto. Mateo 6, versículo 25. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Lucas 16, versículo 13. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estas y muchas otras palabras de Jesús es absolutamente claro. El dinero y la prosperidad material no deben ocupar un lugar central en nuestras vidas. Lo que un hijo de Dios debe buscar principalmente es agradar a su Padre a través del amor y la justicia, sabiendo que su Padre nunca lo dejará ni lo abandonará. Un verdadero hijo de Dios no se preocupa por adquirir riquezas. Sabe que Dios puede proveerlas cuando Él lo desee, según sus eternos y perfectos propósitos en Cristo Jesús. El segundo cristiano que no entrará en el cielo es aquel que no sabe perdonar las ofensas de los demás.
Este es probablemente el pecado más común entre los cristianos hoy en día y el más serio según la Biblia. Veamos lo que Jesús tiene que decir sobre esto en Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Note cuán contundente es Jesús con esa declaración. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es la esencia del Evangelio. Una persona que no entiende cuántos pecados le han sido perdonados no puede perdonar a quienes le ofenden. Todos los días debemos aprender a perdonar a quienes nos ofenden y nos causan dolor. Este es definitivamente uno de los ejercicios más difíciles y dolorosos en la vida cristiana, pero es un ejercicio absolutamente necesario para moldear nuestro carácter. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Si nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser herido, abofeteado, golpeado, traspasado, acusado injustamente y despojado públicamente, pudo decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», ¿por qué no podemos hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden cada día de maneras mucho menos graves? Una cosa es segura: si no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no perdonará nuestras ofensas. Y si Dios no perdona nuestras ofensas, de ninguna manera entraremos en el cielo. El tercer cristiano que no entrará en el cielo es aquel que se preocupa más por agradar al mundo que a Dios. Veamos lo que Santiago 4, versículo 4, tiene que decir sobre esto. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Este pasaje, por supuesto, no significa que no podamos tener amistades en el mundo o que no podamos compartir ocasionalmente con incrédulos o aquellos que no comparten nuestra fe. Jesús fue amigo de muchos pecadores e incluso fue juzgado por comer y beber con ellos. Lo que este pasaje está hablando es de amar los valores mundanos por encima de los valores cristianos y tratar de agradar al sistema mundano más que querer agradar a Dios. Lo extraordinario de este pasaje es la frase «convertirse en enemigo de Dios». La carta de Santiago fue dirigida a creyentes de todo el mundo, y la advertencia nuevamente es que es posible ser cristiano y tratar de agradar al mundo más que a Dios mismo. Hermanos en la fe y en Cristo, tengamos la certeza de que Dios no dejará entrar a ninguno de sus enemigos en el cielo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y amar valores como la mentira, la hipocresía y la deslealtad, lamentablemente, terminará fuera del reino de los cielos. Pero esto podría nuevamente plantear la pregunta: ¿cómo deberíamos entonces ver el mundo? Un verdadero hijo de Dios ve este mundo como un lugar de paso, un lugar donde somos meros extraños y peregrinos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, como el apóstol Pablo claramente afirma en Filipenses 3, versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, aunque es cierto que no podemos evitar el contacto con personas de este mundo, un hijo de Dios no debe permitir que los valores mundanos como la mentira, la superficialidad y la hipocresía moldeen su forma de pensar. Como nuestro amado apóstol Pablo ordenó en Romanos 12, versículo 2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos tener cuidado. El mundo intentará todos los días imponernos sus valores temporales. Debemos limpiar y renovar nuestras mentes a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El cuarto cristiano que no entrará en el reino de los cielos es aquel que peca diariamente, voluntariamente y conscientemente.
Sabemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y que no hay pecado, pasado, presente o futuro, que no esté cubierto por la preciosa sangre del Cordero. Pero ¿qué pasa si nuestras acciones niegan la sangre que nos redimió? Esta es una de las advertencias más serias en la Biblia, registrada en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 29. Veamos exactamente lo que dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La advertencia es absolutamente clara y contundente. Una persona que, después de conocer a Cristo y ser limpiada por su preciosa sangre, decide continuar en su antigua forma de vida, está implícitamente afirmando con sus acciones que la sangre de Cristo, que los limpió de sus pecados, no tiene valor. ¿Entiende la gravedad de este asunto? Pero lo realmente serio de este asunto es que el versículo 27 claramente afirma que ya no queda más sacrificio por sus pecados. Cristo murió una vez por todas para perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo no puede repetirse. Si una persona niega con sus acciones el precioso valor de la sangre de Cristo, simplemente no entrará en el cielo. ¿Cómo debería entonces ver el pecado un hijo de Dios? El pecado es algo que puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Absolutamente nadie está exento de pecar y ofender a nuestro Padre. Pero un verdadero hijo de Dios sabe reconocer inmediatamente cuando ha pecado, llorará inmediatamente después de pecar, pidiendo a nuestro Padre que nos perdone, y Él misericordiosamente nos perdonará y nos limpiará de toda injusticia, como se afirma en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si el pecado se convierte en el estilo de vida de un cristiano sin causarle ningún dolor o arrepentimiento, su destino más seguramente no será el cielo. El quinto cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano tibio que confía más en sí mismo que en la salvación que Cristo le ofrece. La clara advertencia se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos podrían preguntarse qué significa exactamente ser tibio. Se refiere nada menos que a un cristiano que ha comenzado a confiar más en sí mismo que en Cristo. Un cristiano que ha empezado a pensar que sus posesiones físicas son más valiosas que los tesoros y dones espirituales que Dios le ofrece. Considere el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pasaje es una reprensión directa a todos aquellos que confían en su dinero, en sus posesiones, y creen que una vez que han alcanzado cierto nivel de prosperidad material en la tierra, ya no tienen nada por lo cual esforzarse día tras día. Tenga cuidado. La vida cristiana no se trata de cuánto dinero tenemos en esta tierra, ni de cuántas propiedades materiales hemos adquirido, sino de esforzarnos cada día por seguir a Cristo, adherirnos a sus enseñanzas, renunciar a nuestro egoísmo y arrogancia. Pero nuevamente hay una advertencia muy seria para este tipo de cristianos. Te vomitaré de mi boca. El pasaje claramente no necesita más explicación. Un cristiano que ha sido vomitado de la boca de Dios de ninguna manera entrará en el cielo. El sexto cristiano que no entrará en el cielo es aquel que no ama a su prójimo y no practica la bondad con los necesitados. El cristianismo y el amor por el prójimo son inseparables.
Una persona que sinceramente afirma seguir a Cristo es necesariamente una persona que se sacrifica por el bienestar de los demás, tal como Cristo se sacrificó por nuestro bienestar. Es absolutamente contradictorio decir que somos hijos de Dios y odiar a nuestro prójimo. Pero dejemos que la misma Biblia aclare este maravilloso punto. 1 Juan 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Examinémonos a fondo para que no seamos hallados faltos de amor y misericordia para con los pobres y necesitados. El versículo claramente afirma que cualquiera que diga que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. Tenga la certeza de que Dios no dejará entrar a ningún mentiroso en el cielo. Esto nos lleva directamente al último punto para comprender plenamente este asunto. El séptimo cristiano que no entrará en el cielo es aquel que odia las leyes de Dios. Esta es probablemente una de las cosas más desafiantes que el mismo Señor Jesucristo pronunció en su famoso Sermón del Monte. Veamos lo que Jesús mismo tiene que decir sobre esto en Mateo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo hace tres cosas absolutamente claras. Cristo no vino a abolir, romper o anular la ley. La ley de Dios es absolutamente válida incluso hoy, y nuestra justicia debe exceder la de los fariseos para entrar en el reino de los cielos. Ahora sabemos que Cristo es nuestra justicia y que Él cumplió la ley para justificarnos. Como se afirma en 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que debamos odiar la ley de Dios o despreciarla. Cristo mismo dijo que cualquiera que enseñe a no obedecer los mandamientos de Dios será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquiera que desee ir en contra de las leyes divinas, practicando todo lo que la ley de Dios prohíbe, como la injusticia, la mentira y la inmoralidad, de ninguna manera entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que enseñan que la ley de Dios está desactualizada y es cosa del pasado. Tenga mucho cuidado con este tipo de enseñanzas. Consideremos la advertencia que el apóstol Pablo da a todos los violadores de la ley de Dios en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este versículo está escrito que no debemos mentir, cometer adulterio, ser idólatras, ni robar. Pero muchos pueden preguntarse, ¿cómo debería entonces ver la ley de Dios un cristiano? La ley de Dios es hermosa y completa. Aunque no fue hecha para salvar al hombre, su único propósito es mostrar al hombre lo que está bien y lo que está mal, proporcionando así un punto de referencia claro para lo que uno debe y no debe hacer. Según el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego dicta cómo debemos conducirnos en esta tierra con amor.
La ley de Dios se resume en el amor, como el mismo apóstol Pablo afirma en Gálatas 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenga la certeza de que cualquiera que no viva según el estándar de amor y bondad delineado en la ley de Dios, no verá el rostro de Dios, quien es el Padre de todo amor y bondad. Estos, entonces, son los cristianos que no entrarán en el reino de los cielos. Esto, por supuesto, no significa que estos sean los únicos casos en la Biblia donde se advierte sobre el peligro de desviarse de la fe en Cristo. Hay muchas otras advertencias en la Biblia sobre este tema, pero esperamos que una cosa quede absolutamente clara hoy. No es hacer una oración de fe, ni asistir a una iglesia, ni siquiera dar nuestros diezmos y ofrendas, lo que nos hace verdaderamente cristianos. Aunque no negamos la importancia de estas cosas, recordemos nuevamente las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que creamos en el Hijo unigénito de Dios y sigamos fielmente su ejemplo hasta el final. La verdadera fe nunca rechazará la verdad ni las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó en Mateo 16, versículo 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Un verdadero cristiano que ha creído en el Hijo de Dios caminará de la misma manera que Cristo caminó en esta tierra, sin amor por el dinero, sin codicia, perdonando ofensas, agradando al Padre en lugar del mundo, odiando el pecado y amando la justicia, amando y ayudando a los pobres, pero sobre todo poniendo toda su confianza en nuestro Padre. Solo de esta manera seremos llamados verdaderos seguidores de Jesús y no tendremos que apartarnos avergonzados el día en que se revele el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las gloriosas palabras registradas en 1 Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El mensaje del texto enfatiza la importancia de vivir una vida cristiana genuina y auténtica de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. En un mundo donde ser cristiano parece fácil y accesible, la verdadera fe se demuestra con acciones y un corazón transformado. Jesús advirtió que no todos los que claman «Señor, Señor» entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. El texto destaca 7 tipos de cristianos que no entrarán en el cielo, cada uno representando una falla significativa en la comprensión y práctica de la fe. La importancia radica en la necesidad de 1. Amar a Dios por encima de la riqueza y las posesiones materiales. 2. Perdonar las ofensas de los demás. 3. Agradar a Dios y no al mundo. 4. Evitar pecar deliberadamente. 5. Ser fervientes en la fe, confiando plenamente en la salvación que Cristo ofrece. 6. Amar al prójimo y practicar la bondad. 7. Respetar y seguir las leyes de Dios. Esta reflexión nos lleva a un profundo autoexamen, cuestionando si nuestras vidas están alineadas con las enseñanzas de Cristo o si somos meramente cristianos de nombre. Es un llamado a la verdadera fe, que se manifiesta en acciones concretas de amor, perdón, justicia y humildad. La verdadera fe en Cristo se refleja en nuestras acciones diarias y en la transformación de nuestro corazón. No se trata solo de palabras o rituales, sino de vivir conforme a los principios y enseñanzas de Jesús. Examínese a sí mismo y asegúrese de que su vida esté en armonía con la voluntad de Dios. Así, podremos ser verdaderos seguidores de Cristo y tener la certeza de entrar en el reino de los cielos. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos.
Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.